Estudiemos ahora las líneas de corriente. Las líneas de corriente son una forma de representar el campo de velocidad espacial. Coinciden con el concepto de líneas de campo o líneas de pendiente. La realización experimental típica de una línea de campo es la visualización del campo magnético mediante limaduras de hierro. En mecánica de fluidos se materializa mediante la siembra densa de marcadores y exposición fotográfica a intervalos. La figura muestra las líneas de campo magnético visualizadas mediante limaduras de hierro. Las limaduras se orientan según las líneas de campo y el ojo y el cerebro completan el trabajo de unirlas en una línea que identificamos. Esta figura, en cambio, muestra el caso para los fluidos. Muestra las trazas que partículas reflectantes, iluminadas con intervalos de exposición, dejan en el papel fotográfico. Al igual que en la imagen anterior, las trazas no son continuas, pero el ojo hace el trabajo de unirlas y nosotros podemos identificar líneas aquí. La definición de la línea de corriente es la siguiente. La línea de corriente es la envolvente del campo de velocidad en un instante dado. La envolvente es una línea cuya tangente en cada punto es paralela al vector de campo en el mismo punto. Existen varias formas de calcularla, estableciendo proporcionalidad entre los vectores, entre el vector tangente a la línea de corriente y el vector velocidad, estableciendo igualdad entre esos vectores o anulando el producto vectorial entre esos vectores. Sea una curva representada en su forma paramétrica con eje sombrero función de S. El vector tangente a la curva estará dado por esta expresión. Hemos usado prima para indicar derivada y entonces tendremos la derivada de la función x con respecto a su parámetro s. De este lado de la ecuación hemos escrito en la notación simbólica completa que implica la sumatoria sobre el índice y, como hemos mostrado aquí. La proporcionalidad entre los vectores se expresa por la razón constante entre los componentes diferenciales de x sombrero del vector tangente a las componentes del vector velocidad en cada dirección. Entonces tendremos dx sombrero 1 es a b1, como dx sombrero 2 es a b2, como dx sombrero 3 es a b3, igual al elemento diferencial de S. Estas ecuaciones representan un sistema de ecuaciones ordinarias de primer orden que se resuelven junto con condiciones iniciales. En conjunto constituyen un problema de valor inicial. Acá tenemos el problema mencionado. X sombrero y X son coordenadas del mismo marco coordenado. Se puede suprimir la tilde para aliviar la redacción. Los valores 0, supraíndice 0, definen el punto del espacio por el cual pasa la línea de corriente. S es un parámetro matemático que permite desarrollar la línea de corriente y debe ser eliminado para obtenerla como lugar geométrico. En cuanto a la igualdad entre vectores, la expresamos acá en forma vectorial y en forma desarrollada. Acá tendremos entonces que el vector velocidad será igual al vector tangente a la curva. Acá tenemos expresado lo mismo en forma desarrollada. El vector tangente a la curva es igual al vector velocidad para cada una de las componentes.
Las condiciones iniciales definen el punto por el cual pasa la línea de corriente. Integrando este problema de valor inicial, vamos a obtener las ecuaciones paramétricas. Y despejando el parámetro, vamos a obtener la gráfica. De este mismo sistema lo podemos reordenar y escribirlo de la misma forma que en la presentación anterior. Por último, también podemos expresar el paralelismo mediante el producto vectorial del vector tangente por el vector velocidad. El producto vectorial nulo implica esa proporcionalidad o ese paralelismo. En componentes, en notación tensorial, se expresa de la siguiente manera. Acá tenemos el símbolo de permutación que tiene tres índices. Si dos de ellos, cualquiera, son iguales, el índice es 0. Es 1 si la permutación entre los índices IJK es par y menos 1 si la permutación es impar. En esta notación debe fijarse que acá tenemos el índice J contraído y el índice K contraído, de manera que acá tenemos una doble suma. Para el caso particular plano, en el cual la velocidad en la dirección 3 sería nula en todo el espacio, esta expresión se ve reducida a esta otra, que la podemos escribir en la notación más familiar de esta manera. En este caso, en el caso plano exclusivamente, esta es la única ecuación diferencial que debemos resolver. Entonces, volviendo a hacer énfasis, en el caso plano solamente hace falta resolver esta ecuación diferencial y los problemas son más sencillos de resolver. Las líneas de corriente tienen dos propiedades importantes. Una de ellas, el flujo o una partícula no puede atravesar una línea de corriente. La otra, dos líneas de corriente no pueden cruzarse. La razón que fundamenta ambas propiedades es que si lo hicieran, si el flujo atravesara la línea de corriente o dos líneas de corriente se cruzaran, resultaría que la velocidad para una locación, para un punto X del espacio en el mismo instante, la velocidad no estaría unívocamente determinada. Las líneas de corriente siempre se derivan del campo de velocidad. La trayectoria, en cambio, como vimos precedentemente, se pueden derivar del campo de velocidad. Si partimos del campo de velocidad, en ambos casos, para las líneas de corriente y para las trayectorias, hace falta resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero la diferencia en el cálculo que debemos hacer son importantes. Entonces, las trayectorias se obtienen resolviendo este sistema diferencial. X0 determina la partícula que seguiremos en su movimiento. X y t son dos de las variables del problema. Estaremos derivando con respecto a t. En cambio, las líneas de corriente se obtienen resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales. Nótese que acá estamos derivando contra el parámetro S, mientras que el tiempo t es un parámetro físico que determina el instante para el cual se dibuja la línea. Para obtener la forma geométrica, la curva geométrica en el espacio que define la línea de corriente, debe despejarse S. En cambio, el tiempo t desaparece si el campo es estacionario. En estado estacionario, todas las líneas coinciden. Las líneas de corriente, las trayectorias, las líneas de humo, todas ellas coinciden.
Pasemos ahora a estudiar las líneas de tiempo o curvas materiales. De esto ya tenemos cierta idea desarrollada en las clases anteriores. Podemos definir una curva material, también llamada línea de tiempo, como una línea constituida por un grupo de partículas identificado en alguna configuración y que se sigue en su movimiento. De la misma manera podemos definir líneas, superficies o volúmenes materiales. Los volúmenes materiales pueden identificarse con el concepto de sistema cerrado, o sea, un sistema constituido siempre por las mismas partículas. Este concepto será importante cuando desarrollemos otros aspectos de la teoría. Su realización experimental más común es utilizando burbujas de hidrógeno. Ahora formalicemos el concepto de curva material. Una curva identificada en la configuración de referencia será una función g de x grande que me da valores en la configuración deformada. La curva material se obtiene mediante la composición de g con la inversa del movimiento. Entonces tendremos g de psi de x y t. Para obtener, haciendo la composición, g de psi de x y t, o sea, a esto le podemos llamar g chica de x y t. Para ejemplificar y ampliar algunos de los conceptos que hemos visto, consideremos el caso de un flujo típico, muy importante de la mecánica de fluidos que estudiaremos a fondo más adelante, el flujo de capa límite. Consideremos el flujo uniforme dado por estos vectores de longitud constante que atacan una placa plana. Ocurre que el fluido siempre se pega a la superficie de los sólidos, de manera que la velocidad en cualquier punto sobre la superficie del sólido será nula. Pero lejos de la superficie del sólido, la velocidad se mantendrá constante. Entonces, para representarla podemos usar el mismo vector que hemos usado acá arriba. Entonces tendremos que lejos de la placa tendremos la velocidad con un valor u0, en la placa tendremos velocidad nula y llamamos capa límite a una zona delgada, esta marcada acá en magenta, en donde la velocidad varía desde 0 hasta el valor u0. Este problema es relativamente fácil de estudiar en su primera etapa hasta cierta longitud, en donde el flujo es laminar. Luego el flujo se estabiliza. Acá es muy difícil decir algo en concreto porque el flujo cambia de un régimen a otro, pero luego de una etapa de transición el flujo adquiere una estructura que es relativamente más fácil de describir. Esta zona, digamos, será la zona de flujo turbulento desarrollado. Ahora, para mostrar este flujo hemos utilizado dos conceptos que voy a tratar de explicar un poco más en las transparencias siguientes. Hemos usado el concepto de perfil de velocidad. Acá tenemos tres perfiles de velocidad: el perfil de velocidad inicial, el perfil de velocidad en la zona de flujo laminar y el perfil de velocidad en la zona de flujo turbulento. Para dibujar un perfil de velocidad necesitamos localizar en el punto en donde queremos introducir el perfil con un doble eje que sería velocidad en la misma dirección que el flujo y un eje distancia en la longitud transversal al flujo. Entonces podemos graficar acá los valores que adquiere la velocidad a medida que nos alejamos de la placa.
Habíamos hablado que las líneas las líneas de tiempo o las curvas materiales se las visualizan con burbujas de hidrógeno. Para hacer una visualización con burbujas de hidrógeno se utiliza un pequeño marco del cual tiende un hilo, generalmente un hilo de platino. Entre este hilo y otro electrodo se produce una corriente que genera electrólisis y burbujas de hidrógeno que se desprenden progresivamente del hilo. Entonces, una visualización de las líneas de tiempo o las curvas materiales producidas por un hilo de hidrógeno localizado acá abajo sobre una capa límite serán estas líneas que vemos en la figura. Entonces, en el instante que se produce el pulso de tensión, se genera una cantidad de burbujas que son transportadas por el fluido. Cuando llegan a la placa, las burbujas se pegan a la placa, igual que el fluido, entonces se nota este perfil que permite determinar que el espesor de la capa límite es más o menos este, que es la zona en donde la velocidad del fluido va cambiando. Acá, en esta otra fotografía que tiene valor histórico, se ha hecho una visualización del flujo de capa límite turbulento mediante burbujas de hidrógeno. En este caso, la placa está aquí y el hilo que genera las burbujas estaría aquí, y con una frecuencia de 30 Hz, como indica la leyenda, se producen las distintas líneas que son líneas de tiempo o líneas materiales. Por último, podemos visualizar los campos vectoriales en forma directa. Los campos vectoriales en 3 dimensiones son difíciles de interpretar. Se recurre a la visualización de una sola de sus componentes de la velocidad, generalmente la componente más importante, o a la visualización del módulo de la velocidad. Los flujos bidimensionales o planos pueden plotearse y su visualización es más sencilla. Para flujos unidimensionales utilizamos casi siempre perfiles de velocidad como los que mostramos en el caso de la capa límite. En esta figura se muestra el campo de velocidad mediante vectores en 3 dimensiones. Esta es una imagen generada por algún programa de elementos finitos o de volúmenes de control en 3 dimensiones. En este caso se trata del campo en 2 dimensiones del flujo en una cavidad. Entonces el campo de velocidad se muestra mediante vectores. Ahora, en algunos casos es más interesante mostrar lo que se llama el perfil de velocidad. Se denomina perfil a la gráfica en un sistema coordenado ortogonal plano de una cierta cantidad phi en función de la distancia I, donde I será alguno de los ejes, será una distancia sobre alguno de los ejes coordenados. Por lo general, por último, volvamos a los perfiles de velocidades que ya hemos introducido al analizar el problema de capa límite. Se denomina perfil a la gráfica en un sistema coordenado ortogonal plano de una cierta cantidad phi en función de la posición.
Se grafica, por lo general, una cantidad escalar, la temperatura, la presión, la componente de la velocidad. La ordenada, el eje Y, indica la posición y por lo general se elige transversal a la dirección del flujo medio. Las abscisas, la temperatura, la presión o la componente de la velocidad se dibujan en la dirección principal del flujo. Entonces, estas dos figuras muestran el perfil de velocidad, el mismo aquel que habíamos mostrado en el caso de la capa límite. Esta sería la placa plana. Entonces el eje Y nos indicaría la distancia de un punto cualquiera a la placa plana, y aquí habría un eje velocidad que nos muestra la velocidad en la dirección del flujo medio, que es hacia la derecha. Entonces, este sería el perfil de velocidad. Supongamos que la placa estuviera caliente y el fluido estuviera frío. Entonces, si aquí colocamos un eje de temperatura y en el eje Y marcamos la distancia a la placa, tendríamos el perfil de temperatura. Otro ejemplo de perfiles de velocidad es el caso de la longitud de entrada en un conducto. Por ejemplo, este podría ser un conducto plano, y entonces a la entrada del conducto, sobre todo si el conducto tiene ciertas formas adecuadas, el perfil de velocidad será plano. A esto le llamamos flujo tapón. A medida que se desarrolle la capa límite, es decir, a medida que avance el flujo hacia la derecha y sabiendo que el flujo se pega, o es decir, se detiene en la superficie del caño, entonces tendremos que se va desarrollando el perfil de capa límite. En el centro tendremos todavía un perfil de velocidad plano, A medida que la capa límite se desarrolla, tendremos que se va formando este perfil de velocidad, y cuando la distancia a la entrada es suficientemente larga, tendremos un perfil parabólico que después aprenderemos a calcular. Con esto terminaríamos el estudio de la cinemática del movimiento.